Hola, ¿qué tal? Les saludo cariñosamente. Soy Raúl Armando de la OE. Quisiera compartir una reflexión bíblica. En esta ocasión le he titulado como el Dios de retornos. Nuestro Dios es un Dios de retornos. Retornar es volver a un lugar o una situación que se tuvo. En la Biblia hay una gran cantidad de circunstancias, de personas, de eventos, donde Dios interviene sobrenaturalmente en respuesta a la fe de las personas y de su pueblo y retornan al propósito o al diseño original que Dios ha deseado para ellos. Tenemos retornos en las escrituras, por ejemplo, muy prontamente la Biblia nos habla en el Génesis a través de una profecía del mismo Dios que los hijos de Abraham retornaron, que Job retornó, que Sansón retornó, que el hijo pródigo retornó, que Pedro retornó, Marcos retornó, Jesús retornó. Y en el Evangelio nos narra una escena muy interesante sobre un regreso, un retorno. Los hijos de Abraham retornaron. Abraham estaba en el desierto, había caminado por el desierto de Negev unos 15 años aproximadamente, había salido de la Ur de los Caldeos por medio de una palabra de Dios, le movió a tener fe en su corazón a esa palabra, a esa voz de Dios. Y Abraham caminó en fe, creyendo que Dios le iba a dar descendencia y le iba a dar una tierra de promesa y cumplir los propósitos del Dios que se le revela en la Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, una nación idólatra. Abraham cree siendo un anciano, pero se encuentra en el Negev y se encuentra desanimado a los 15 años, solamente veía desierto, intenso medio ambiente muy desgastante, solo con su mujer, con su ganado, con todo lo que él pudo llevarse de aquel entonces, buscando el propósito de Dios. Estaba desanimado y se le apareció una noche el Señor en visión, en sueño probablemente, en que Dios le volvía a reafirmar su pacto, su promesa de que iba a ser padre. Y él reaccionó en esa visión, le preguntó al Señor cómo es así, no tengo descendencia, ha pasado el tiempo y me va a heredar mi esclavo. Y fue ahí en ese contexto donde Dios le afirma su promesa, pero le da una profecía muy singular, muy extraña en un sentido, porque le dice que tendrá hijos, prosperará sus hijos, pero serán llevados a Egipto y serán esclavizados. Dios le promete a Abraham que sus hijos saldrán de esclavitud
con una gran riqueza. La cuarta generación nunca es tarde para regresar. Eso es lo que yo puedo reflexionar cuando leo esta historia. Nunca en Dios es tarde para regresar. Dice el texto de Génesis 15, 13, 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a las naciones a las cuales servirán, yo juzgaré. Y después de esto, saldrán con gran riqueza, retornarán. Esta es la profecía que se le da en un contexto de revelación a Abraham. Sus hijos, su pueblo serán esclavizados. Dentro de la historia de la salvación y el propósito soberano de Dios, Dios permite que la descendencia de Abraham, sus hijos, sean oprimidos, pero después retornarán al lugar donde el Señor permitió esa esclavitud, pero regresarán bendecidos. Todas las cosas ayudan a bien, dice el apóstol Pablo, para los que son llamados. Dios siempre tiene el control en la historia de su pueblo, en la historia de sus escogidos. Dios es un Dios de retorno, regreso de Abraham, porque Job también es una persona en la escritura que ilustra que Dios es un Dios de retorno. ¿Se acuerdan brevemente la historia de Job? Un hombre próspero, un hombre temeroso de Dios, en la revelación progresiva que tenía en ese entonces. Él cumplía dando sacrificios al Señor, haciendo justicia social. Era un hombre dadivoso al pueblo, y el pueblo lo amaba y lo quería. Y era rico y tenía hijos, pero fue probado. Y está este extraordinario libro y sorprendente. Job, el justo, fue probado. Se le quitó todo, se le quitó sus propiedades, se le quitó su prestigio social, se enfermó, le abandonó su esposa, le abandonó sus amigos, más bien su pueblo. Sus hijos fueron muertos y en un estado tan oprimido de tantas pérdidas. Job manejaba su pérdida solamente manteniendo su dignidad y su fe en el Señor. Pero el libro de Job nos revela que Dios es un Dios de retorno, porque hay esperanza para un árbol, dice Job, cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltará. Job, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pérdidas,
tenía la certeza de que retornaría al lugar donde estaba, al lugar donde él debería vivir. Un momento en que él ya no aguantaba los reproches de su esposa, de la circunstancia, él dijo: sé que mi Redentor vive. Y si acaso yo voy al pavo, o sea, muero, de ahí el Señor me va a recoger. Dios es un Dios de retorno. Sansón es otro ejemplo. Sansón, ¿recuerdan la historia de Sansón? Era un hombre que fue consagrado de niño, que hizo pacto conforme a la ley. Sus padres les consagraron. Él debería cumplir los propósitos del Señor, pero él era carnal, era un hombre que vivió bajo la influencia del hedonismo y fue quebrantando los elementos de su pacto con el Señor, hasta que experimentó un alejamiento del Señor y del propósito de Dios. Y Sansón fue reducido, fue disminuido, fue golpeado, fue humillado rotundamente. Andaba como un zombie espiritual, ciego, atado, esclavo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y la narración sigue, y el Señor le fortaleció y vino a ser un instrumento de juicio a la nación de Filisteo, y pudo cumplir el propósito liberador al cual Dios le había llamado. Dios es un Dios de retorno, de segundas oportunidades, más que segundas, de muchas oportunidades. El Señor tiene misericordia para aquellos que vuelven a Él. Es muy interesante este pasaje. Su camino de regreso empieza en la cabeza. Es decir, yo me reflexionaba que en la medida en que crecía su cabello, que era un elemento del pacto que debe cumplir delante del Señor, le habían cortado el cabello como último elemento de quebrantar los principios de su pacto. Pero fue creciendo. Me imagino yo que en esa humillación, al recordar, al sentir que sus cabellos crecían, él fue creciendo y fortaleciéndose en fe, de confiar de que el Dios de Israel, el Dios que le había llamado a un propósito, era un Dios de éxodo, un Dios de retorno. Empieza en su cabeza. No quiero usar esto como una
una alegoría, pero es, realmente en un sentido, cuando uno vuelve a Dios, cuando uno vuelve a centrarse en los propósitos de Dios y en su palabra, reorientar su vida en Dios, que para mí es el concepto bíblico del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción, es una reorientación de la voluntad, de la conciencia hacia Dios, hacia vivir sus propósitos. Me hace pensar, o me hizo pensar mi reflexión de la lectura de Sansón, sobre Pablo, sobre lo que escribe Pablo en Romanos 12. Y en el cabello de la cabeza, dice Jueces, comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón. Todo empieza con un cambio de mentalidad, un cambio. Es para mí la fe, la vida en el Señor. Para mí la vida cristiana no es solamente un cambio de conducta, que por supuesto ese es el fruto de la vida en Dios, la vida en el Espíritu. Para mí el cristianismo es un cambio de mentalidad. Cambia la mentalidad, cambia la vida. Y Romanos 12, 1, en esta preciosa carta, Pablo comienza a hablar en el capítulo 12 de las implicaciones de ser personas perdonadas por Dios, personas bendecidas por el sacrificio de Jesucristo, que para él es la misericordia de Dios, es la vida del sacrificio de Cristo por la redención, por nuestros pecados. Y él comienza a decir en versículo 1, así que hermanos, os animo por la misericordia de Dios, es decir, por lo que ha hecho Cristo por nosotros, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, sacrificio lógico que le corresponde a aquellos que hemos sido perdonados. Vivo, ya no un sacrificio de muerte, ya no, ya fue el último, fue el sacrificio que todos esperábamos como pueblo del Señor, o la humanidad espera como pueblo de Dios, ilustrado por la ley de Israel, que Dios dio a Israel. Algún día iba a venir el sacrificio. He aquí, dice Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso os ruego, dice Pablo, a que te consagres al Señor, que presentéis vuestro cuerpo. Es muy interesante, Pablo usa un término en griego que tiene que ver con la acción técnica del sacerdote a presentar sacrificio. Después de la redención se presentaba un sacrificio donde se quemaba todo el sacrificio, se llama holocausto. Era una expresión de gratitud al Señor por su perdón. Era un deseo de consagrar su vida delante del Señor. Pablo dice esto: para cumplir todo el propósito del sacrificio, el Señor ahora demanda el sacrificio de nuestro cuerpo, es decir, nuestra consagración a Dios. Y no os conforméis a este círculo, no nos volvamos a la forma y a los valores de este mundo sin Dios,
sino transformaos en vuestro entendimiento. Retornamos al propósito de Dios, porque dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios perfecta, agradable. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, uno retorna al propósito de Dios, al diseño original. Es maravilloso. Dios es un Dios que retorna. También encontramos la famosa narración del hijo pródigo, un hijo que se va de su casa, de su padre, y retorna. Aunque hemos hecho mucho énfasis al hijo pródigo, para mí, desde el punto de vista hermenéutica, el énfasis no está en ese pasaje para el hijo pródigo, sino el énfasis es para el hijo mayor, pues es una narración que Jesús da a unos oyentes que eran legalistas, a los fariseos, a los técnicos religiosos de su tiempo, y va a ilustrar su pecado a través de esta historia con el hijo mayor. Pero bueno, para nuestro fin, el hijo pródigo, el hijo menor, vemos que Dios permite la experiencia del retorno. El regreso comienza cuando estaba lejos. Lucas 15 nos da esta narración. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a lo cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y retornaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Hay un cambio de mentalidad, hay un volverse a Dios. Hay un deseo de volver a reorientar la vida. Este joven había perdido todos sus bienes, había sido profundamente humillado. Esta narración se da en un trasfondo trasfondo judío. Imagínense que los cerdos eran animales inmundos para un judío conforme a la ley, y llegó a ser un trabajador de una hacienda apacentando cerdos. Pero Dios permite el retorno, y todos sabemos la historia maravillosa. El padre lo ve de lejos y va corriendo
va corriendo, la alegría que produce al ver a su hijo en su corazón, va, lo abraza, lo besa, lo limpia, celebra, hace una fiesta maravillosa. Luego hubo problemas, va, en el hijo menor, ya sabemos la historia. Pero esta preciosa narración nos vuelve a revelar: Dios es un Dios de retorno. Nos retorna a los propósitos de Dios, a nuestra identidad correcta para celebrar con Él. Pedro, ¿quién no sabe la historia de Pedro? Este hombre que se creía autosuficiente, fuerte, siempre queriendo destacar ante los demás. Pero hubo un momento en la soberanía de Dios que permitió descubrir el corazón de Pedro. Y Pedro fue tentado y traiciona al Señor. Este Pedro que traiciona al Señor experimenta el Dios del retorno, el Dios de segundas oportunidades, y retorna al propósito de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pero luego vemos que el Señor se acerca a él, come con él, le vuelve a afirmar al Señor el propósito de su vida. Y lo encontramos luego en la narración del libro de los Hechos, donde Lucas narra que era un hombre retornado a los propósitos de Dios. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, cuando resucitó Jesús, le dijo que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Dios es un Dios de retorno. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Era un hombre transformado por la llenura del Espíritu Santo que le habilitaba para hacer su vocación con valentía, dar testimonio de su Señor. Antes no pudo darlo. En la oscuridad de esa noche terrible de su vida, donde niega a su Señor, al Señor que le ha amado, al Señor que le ha dado un lugar de intimidad profunda con Él, lo niega. Pero esta vez, retornado, lleno del Espíritu Santo, se levanta como el vocero que Dios siempre había querido para este varón. Dios es un Dios de retorno. No solamente retornaron los hijos de Abraham, Job, Sansón, el hijo pródigo, Pedro. También tenemos la historia de Marcos.
¿Se acuerdan? Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no habéis ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdos entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando Marcos, navegando Chipre, y Pablo escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia. Todos reconocemos esta historia de las primeras comunidades cristianas en los libros de los Hechos. Pablo había escogido un joven en su primer viaje misionero a Marcos y en un momento, en un lugar específico, geográfico, muy complejo, de montañas, de caminos peligrosos, Marcos tuvo debilidad. Marcos abandonó a Pablo. Y entonces la segunda vez que quería zarpar para ir o caminar hacia otros lugares, en su segundo viaje misionero, Bernabé, a su familiar quería llevarse a Marcos, pero Pablo no lo permitió. Y hubo ahí un conflicto entre ellos que resolvieron muy bien, porque eso es un liderazgo. El liderazgo es manejar conflictos, y lo manejaron bien. Decidió Bernabé caminar con Marcos y dejar a Pablo. Bernabé es un personaje extraordinario que podemos reflexionar en otra ocasión. Bernabé literalmente lo traduce mucho como el hijo de la consolación, pero realmente no es una correcta, aunque es sí correcta traducción para mí. Dice el nombre, su trasfondo del nombre es el hijo de la profecía. Y realmente tiene el carácter de la profecía bíblica, que es potencializar al pueblo de Dios. Bernabé era un gran mentor que animaba, que edificaba en una forma sobrenatural a los discípulos de la iglesia. Y aquí claramente hizo de Marco una mentoría, lo caminó con él para fortalecerlo, edificarlo, no desechaba, era sensible, tenía una actitud pastoral. Bernabé. Marcos luego regresó al propósito del Señor. Según el Timoteo nos deja ver eso. Solo Lucas estaba conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos que Marcos retornó a Pablo, ya un hombre formado, un hombre de Dios formado, con un gran mentor, Bernabé, para que él retornara y estuviera los últimos tiempos con uno de los grandes siervos de Dios, Pablo. Dios es un Dios de retorno. Nuestro Dios
revelado en Jesucristo, es un Dios de retorno. No solamente Marcos retornó, también Jesús retornó. El gran ejemplo de que Dios es un Dios de retorno. En la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llaman este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió. Pero al tercer día retornó, regresó, pasando los días de reposo. Al amanecer del primer día de la semana, viniendo María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo al cielo y llegando, removió las piedras y se sentó sobre ellas. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teméis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ha retornado a la vida. Por último, quiero terminar mi reflexión con una escena del retorno. Dice la narración en Marcos que Jesús estaba en un lugar y enseguida Jesús hizo a sus discípulos estar en una barca e ir adelante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús retorna a ellos, vino a ellos, andando sobre el mar. En la vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la madrugada, encontramos este momento, un momento angustiante, un momento de opresión, un momento de angustia, de miedo. El texto dice que en el texto yo encontré la palabra que sismo, es decir, de movimiento, las olas, o también cuando se mueve los sepulcros, cuando el Señor resucita, se mueve. Había movimiento, sismo.
Y el Señor caminaba, retornaba caminando en el sismo, en el movimiento, en el caos. Para mí esta palabra revela en el texto que había un caos, un desorden en la naturaleza amenazante para sus discípulos. Pero el Dios del retorno siempre camina sobre nuestros sismos. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El Dios que retorna de la muerte a la vida. El Dios que cumple sus propósitos en sus escogidos. Jesús camina en el terremoto, en nuestro sismo. Jesús camina en el caos. Todo el Antiguo Testamento nos revela el gran conflicto que tiene el pueblo de Dios con las fuerzas poderosas de la maldad. Fuerzas que se levantan en contra de los propósitos de Dios y de su pueblo. Lo ilustra a través de varias figuras como el mar, como el abismo, como Leviatán, fuerzas, el caos. Y nos revela que nadie puede contra él. Pero el Dios del retorno camina sobre el caos de su pueblo y ordena. El Dios revelado en Génesis, que se revela que es el Dios que saca orden en el desorden, luz en las tinieblas, es nuestro Dios revelado en Jesucristo. Camina en el terremoto del pecado, de la muerte, y establece la paz. Nuestro Dios es un Dios de retorno y nadie lo puede parar. Aleluya.